Comenzamos. momento. Muy buen día a todas y todos. Es un placer, como siempre, estar con ustedes compartiendo un poco de los conocimientos que a través del tiempo he adquirido. En esta ocasión, le agradezco muchísimo la atención al doctor Fernando Carrillo Villaseñor, que es residente de tercer año. Es una organización a la cual él pertenece, que es Harvard Global Orthopedics, que me da gusto que me hayan dado la invitación y con todo encanto participamos con ustedes para conocer algo en relación a la descompresión y estabilización posterior de la mielopatía espondilótica cervical. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Mi nombre es Jesús Bernal Márquez, soy cirujano de columna, pertenezco actualmente al Colegio de Traumatología y Ortopedia del Estado de México. Mis dos hospitales de antecedentes, el Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, donde laboré durante más de 20 años, y después por un corto tiempo, pero ahí fue donde me jubilé, del Instituto Mexicano del Seguro Social, es el Hospital Regional de Villacuapa, en el sur de la Ciudad de México. Vamos a ver cómo vamos a llegar a una certeza diagnóstica, cuál es la historia natural de esta enfermedad, cuál es el estudio clínico que a todos los pacientes debemos de hacer, el estudio paraclínico, por lo tanto, cuándo vamos a operar, en base a qué vamos a tomar la decisión de operar, algunos casos clínicos y las conclusiones. Vamos a empezar por algunas definiciones muy sencillas. ¿Qué es espondilosis cervical? No es otra cosa más que el proceso degenerativo de la columna vertebral a nivel cervical. Es un proceso crónico, es un proceso paulatino, evolutivo, que nos lleva a la posibilidad de tener un conducto lumbar estrecho, como aquí lo estamos observando, que puede ser en la variante central o bien a nivel de los recesos laterales, a nivel foraminal, también puede ser. Lo más habitual es de que se combinen ambas, que sea central y de recesos laterales. La más grave, por supuesto, es la que es central, porque esta sí va a afectar directamente a la médula espinal, mientras que la que es a nivel foraminal va a afectar a las raíces. Esto disminuye finalmente el conducto raquídeo y es en base a los cambios anatomopatológicos del proceso degenerativo. Osteofitos, engrosamiento del ligamento vertebral común anterior, del común posterior, falta de flexibilidad, disminución de la altura del espacio intersomático. Todo esto nos lleva a que pueda ejercerse una compresión sobre el tejido neural. Eso es espondilosis. Ahora, ¿qué es mielopatía espondilótica cervical? La mielopatía, aquí le agregamos, aparte del compromiso implícito en el área ósea, que a eso es la espondilosis, le vamos a agregar un compromiso ya en el área neurológica, que es la mielopatía, un proceso de enfermedad de cambios en la médula espinal, que esto nos lleva a cambios neurológicos. Uno de esos cambios neurológicos bien conocido, que es el síndrome de neurona motora superior. Esto lo debemos de conocer con exactitud porque el diagnóstico de esta enfermedad en el 80-90% de los casos es puramente clínico. Puramente clínico, obvio, se tiene que confirmar por los cambios radiológicos, pero el diagnóstico es clínico. La historia natural, fíjense que no es reciente. Esta la describió desde 1956 Clark y Robinson. Aquí abajo vamos a estar teniendo las referencias por si ustedes gustan anotarlas, en donde Clark y Robinson nos decía que el 75% de los pacientes es una progresión por etapas, muy lenta, a través del paso de décadas, incluso 2, 3 décadas en los pacientes, y es una progresión entonces muy lenta. El otro 20% de los pacientes es una progresión sí lenta, pero uniforme, 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 porque el otro 5% que falta, y créanme que aquí yo creo que sí nos quedamos cortos, según Clark en el 56 decía que era el 5%, pero con mayor frecuencia vemos que llegan estos pacientes a las salas de urgencias con pérdida neurológica motora, sensitiva, pérdida de esfínteres, de una manera que ha aumentado, por lo menos yo diría, a un 15-20%. No es nada raro, lo que es raro es identificarlo. Tenemos que identificar esos pacientes, no deben de cursar con ninguna caída, con ningún golpe, no es traumático, es un proceso degenerativo y que de un día para otro empiezan con problemas, con compromiso clínico neurológico.
Vamos a empezar por algunas cosas en el diagnóstico clínico radiográfico. En el diagnóstico clínico radiográfico siempre tenemos que ir en ese orden. Primero, la clínica del paciente. El paciente tiene columna vertebral, tiene tejido neural. Tenemos que revisarlo, tenemos que tocarlo, tenemos que saber la exploración neurológica. Después, vamos a tomar estudios radiográficos simples, tanto en AP y lateral como los dinámicos, y en un momento más les muestro los oblicuos, y hasta el final llegará, y siempre hasta el final, nunca antes, la resonancia magnética. Se los tengo que resaltar porque ahora es muy fácil ni siquiera tocar al paciente, ni siquiera mandarle radiografías simples e irnos directo a la resonancia magnética, ver la resonancia magnética desde nuestra computadora y hacer el diagnóstico sentados. No, tenemos que revisar a nuestros enfermos porque les insisto, este es una patología que definitivamente el diagnóstico lo podemos hacer clínico. Tenemos entonces que averiguar también si cursa el enfermo con alteraciones o enfermedades crónico-degenerativas, si hay patología tiroidea. Hay que pesar a nuestros enfermos. La obesidad no está de nuestro lado si ya estamos viendo el ámbito quirúrgico y sobre todo algo que se acostumbra muy comúnmente en nuestras épocas, el tabaquismo. El tabaquismo sí nos puede perjudicar en la integración de cualquier injerto óseo que podamos tener. Vamos a la clínica. Para esto necesitamos saber con exactitud qué es el síndrome piramidal. Piramidal se refiere precisamente a nuestra vía piramidal, que la vemos todos en el pregrado de medicina, que inicia en la corteza cerebral, en el área motora. Esto va a través de muchas estructuras cerebrales y llega y se localiza precisamente en la médula espinal. Esta vía nos da como resultado su afectación todos estos cambios neurológicos, que también se llama síndrome de neurona motora superior. La neurona motora superior no es otra cosa, nada más que precisamente todas nuestras neuronas que integran la vía piramidal. ¿Cuáles son esos cambios clínicos? Bueno, puede empezar con cierta debilidad o incluso moderada debilidad muscular. Hiperreflexia. Este es un dato que es muy importante explorarlo. Para eso ya tuvimos que haber explorado reflejos durante muchos años de nuestra vida para saber cuál es el alto, cuál es el bajo y cuál es el momento en que están ausentes. Si le damos a un paciente joven de 15, 20 años una percusión para identificar el reflejo patelar, va a saltar mucho y vamos a pensar que está hiperrefléxico. Por eso tenemos que tener esa experiencia en explorar y explorar los reflejos para que cuando venga un paciente con una real hiperreflexia, la podamos identificar. El clonus es muy frecuente en estos pacientes, la espasticidad y todos los datos de Babinski y sucedáneos. En este caso, el Babinski, con ese que exploremos y sepamos explorar, es más que suficiente. A veces se agrega o no una leve, una pequeña atrofia muscular. Tenemos que interrogar al paciente además de explorarlo y para esto estos autores, y aquí viene la referencia en el European Spine, nos refieren que las dos escalas de evaluación que nunca debemos de dejar de aplicar son el NURIC y la escala de la Asociación Japonesa de Ortopedia, que está aquí. Aquí el NURIC es muy fácil, son grado 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esto nos da sobre todo la posibilidad de averiguar si el resultado del tratamiento que le hagamos al paciente, sea conservador o sea quirúrgico, va por buen camino. Si aplicamos las dos, que también es el de la Asociación Japonesa de Ortopedia, nos es muy útil, va a ser todavía mucho más exacto. Es muy habitual que lleguen a nuestro consultorio pacientes que nos dicen, no, es que fui con el médico tal, de tal especialidad, y me dijo que tengo 3 hernias, 4 hernias, 2 hernias. Eso no existe, eso no existe. En columna cervical menos. Probablemente estaría discusión en columna lumbar, pero en columna cervical no existe. Todo es un proceso degenerativo que ojalá el doctor Fernando Carrillo nos haga favor de volver a invitar y les hablaremos de enfermedad discal degenerativa, que es muy interesante. Conociendo cómo se degeneran nuestros discos, cuál es el proceso degenerativo del complejo ligamentario, conoceremos que es imposible después de los 50 años de edad tener hernias de disco. Cuando se tiene un proceso degenerativo,
se llama espondilosis. Y aquí sí puede afectar a uno o varios niveles la espondilosis, mientras que las auténticas hernias de disco son de pacientes jóvenes, menores de 50, yo diría que incluso menores de 40 años, origina habitualmente cervicalgia, puede tener alteraciones neurológicas delicadas o graves, radiculopatía es lo más habitual, pero siempre es un solo nivel el que está afectado. Ajá, entonces, esto sí es muy importante para establecer la diferencia. Insisto, no existen dos, tres, cuatro hernias. Ahorita vamos a ver los estudios radiográficos. Todo es un proceso degenerativo llamado espondilosis cervical. Pero claro, hay que hacer la diferencia con algunas otras enfermedades. Una de ellas es la esclerosis múltiple. Créanme que es la principal. Si tenemos duda, si es una mielopatía, si es una esclerosis, mejor solicitar la interconsulta con el neurólogo clínico para que ellos nos hagan favor de decir, si estamos equivocados, qué bueno, nada más es la mielopatía y se acabó. Pero si operamos a un paciente con una supuesta mielopatía y era una esclerosis múltiple, créanme que la evolución no va a ser satisfactoria. Entonces, otras patologías que son un poco más claro de establecer el diagnóstico diferencial es el Guillain-Barré, la inestabilidad reumática cervical y los tumores. Tienen ciertas diferencias uno con otro. El protocolo paraclínico, ya que hemos revisado al paciente, entonces ahora sí vamos a estudiar al enfermo muy dirigido de acuerdo a nuestra exploración neurológica. Vamos a pedir un perfil preoperatorio completo, vamos a pedir una valoración cardiovascular, acuérdense que todos son mayores de 50 años, vamos a pedir una valoración por patologías específicas, cardíacas, neumológicas, neurológicas, renales, que ahora ya son cada vez más frecuentes. Radiografías siempre en este orden, simple, en AP, lateral, oblicuas, dinámicas, hasta después la tomografía y hasta el final la resonancia. Si ustedes tienen una certeza diagnóstica muy alta, clínica, entonces váyanse y pídanle todos los estudios al paciente para no hacerle dar tantas vueltas. Pero si todavía no saben exactamente por dónde anda la exploración neurológica, empiecen por lo básico, que serían las radiografías simples. Estas son nuestras radiografías simples, donde vemos que precisamente hay una disminución del espacio intersomático, formación de osteofitos adelante, artrosis facetaria atrás, incluso corrección de la lordosis, aquí está prácticamente erecto, ya no hay nada de espacio en uno, dos, tres, tal vez cuatro niveles y prácticamente cinco, es decir, toda la columna cervical tiene un proceso de espondilosis desde las radiografías simples. Las oblicuas nos van a ayudar a ver los forámenes. Aquí observen cómo están los forámenes bien, bastante bien. Es una radiografía de un paciente joven. Este tal vez ya un poco disminuido, pero el del otro lado definitivamente más disminuido. Entonces, las radiografías oblicuas siempre nos van a dar muchos datos interesantes. La resonancia magnética. La resonancia magnética desde que se inventó, desde que se está usando en medicina, créanme que es la mejor forma de tener diagnósticos de la columna vertebral. No hay otra forma, supera por mucho a todos los demás estudios, incluyendo uno que ni siquiera les he estado mencionando, que es la electromiografía. El estudio eléctrico en lo personal yo ya no lo solicito. La clínica es mucho más exacta que la exploración eléctrica con electromiografía. Y ya si nos vamos a la resonancia magnética nuclear, pues vamos a ver aquí la médula espinal, cómo maravillosamente a través del paso del tiempo va adaptándose a los cambios anatómicos del conducto raquídeo, pero llega el momento en que esto precisamente pierde vascularidad y a eso se le llama isquemia. Acuérdense que el tejido neural es muy sensible a los cambios de oxígeno. Baja el oxígeno, de inmediato vamos a tener alteraciones en el cambio neural, en el tejido neural. Por lo tanto, el que esté bajando el oxígeno a través del paso del tiempo, eso nos va a dar los cambios clínicos en el paciente. Un dato muy importante en la resonancia magnética es esto, que es el cambio hiperintenso en la secuencia T2 de la resonancia magnética, que se llama mielomalacia. Es un cambio bastante frecuente, no es líquido cefalorraquídeo, habla de un proceso isquémico medular. Este autor, de aquí abajo está, Bapat, de origen hindú, nos habla precisamente de los patrones de compresión cervical.
En el POC, y así lo reporta él, como POC va del 1 hasta el 5, va viendo él cómo los cambios degenerativos pueden ir modificando la columna cervical de nuestros pacientes. Obviamente, va a depender en qué estadio estemos viendo a nuestro paciente hoy. Hoy podemos ver a un paciente con un POC 4, pero mañana podemos ver un paciente con un POC 1. Cada paciente es distinto. En la resonancia magnética, que es donde se evalúa esto, en el POC 1, por ejemplo, vamos a ver una compresión parcial o total, pero a un solo nivel, mientras que en el POC 2 ya vemos compresión a dos niveles. Y para compararlo rápidamente con el POC 5, aquí ya vemos cambios a multinivel, como lo estamos viendo en el POC 4, ajá, 1, 2, 3 niveles, pero la diferencia es de que aquí ya hay una corrección de la lordosis. Y no solamente se corrige aquí, se corrige aquí y se corrige aquí. En el POC 5 ya tenemos una inversión de la lordosis y se vuelve cifosis. Eso ya también nos va a dar parámetros para saber de qué manera vamos a actuar. Y justamente este mismo autor nos indica que de acuerdo al POC que encontremos en los cambios de la resonancia magnética, podemos decidir, es una guía, acuérdense, no son recetas, es una guía clínica radiológica, nos indicaría un poco uno que podemos entrar a una descompresión por vía anterior. Mientras que en el POC 3 cambian las cosas, porque el POC 3 aquí vamos a tener en cuenta otro factor. El otro factor se llama ASA, es la valoración preoperatoria, por eso es tan importante, porque entre más grado de ASA tenga el paciente y más grado de POC, la descompresión preferida siempre va a ser la vía posterior. De tal manera que vamos ya una vez que identifiquemos una mielopatía espondilótica cervical, podemos decidir que si es intermedia o no está tan progresiva, le podemos dar un tratamiento conservador. Si el tratamiento conservador falla, pasa al tratamiento quirúrgico. Si el tratamiento conservador hay buena respuesta al tratamiento conservador, lo podemos diferir todo el tiempo que sea posible hasta que después de un tiempo pueda fallar y entonces se vuelve quirúrgico. Los pacientes con una alteración moderada, pero progresiva o incluso severa o aguda, como estábamos viendo previamente, directamente pueden programarse a cirugía para hacer una descompresión que puede ser anterior, anterior y posterior o solamente posterior. Recuerden que no es poner placas. En el mundo de la ortopedia siempre es muy habitual. ¿Para qué te gusta? ¿Es una placa? ¿Es un clavo? ¿Es un tornillo? No es poner implantes. En columna vertebral no es poner implantes, es saber por qué vamos a operar al paciente. Una de las características principales es hacer una descompresión neuroquirúrgica, es decir, bajo cirugía vamos a descomprimir elementos neurales. Vamos a recuperar la lordosis normal, vamos a hacer una fusión, vamos a estabilizar ese segmento para que el paciente tenga una movilidad temprana. Todos esos objetivos los tenemos que cumplir en un paciente, en varios pacientes o a lo mejor uno o dos objetivos en algún paciente especial. Cada paciente hay que valorarlo de forma distinta. Aquí tenemos un paciente que precisamente tenía un problema ya mielopático, no podía caminar por sí mismo, con trabajo se podía agarrar de la andadera. Estas son sus radiografías simples. Se optó por operarse por vía anterior, quitándole uno y dos cuerpos vertebrales. Aparentemente, pues bueno, con un buen resultado imagenológico, clínico, pues el paciente iba muy bien, pero es una de tantas alternativas. Cuando ya hay más de dos niveles, como lo acabamos de decir, que haya necesidad de descomprimir, yo sugiero, y además los autores también así lo sugieren, mejor la vía posterior. Aquí estamos viendo precisamente una imagen, como vemos el saco dural, porque es el saco dural y abajo del saco dural el líquido cefalorraquídeo y cómo está la médula espinal por translucencia observándose aquí. Entonces, la vía posterior es esta, donde vamos a quitar la lámina de un nivel, de dos niveles, o hemilaminectomía de uno, dos o hasta tres niveles o más.
Créanme que es un procedimiento, no es sencillo, tampoco es tan complejo, pero sí es de muy delicada su manipulación, eso sí. Uno de los problemas por los cuales no se hacía antes con toda eh, cantidad de pacientes que necesitábamos hacerlos en su momento es porque no teníamos los implantes posteriores adecuados. Ahora ya tenemos desde hace algunas décadas, por lo menos 2 décadas, este implante que es por vía posterior. Los tornillos se pueden fijar a través de las facetas o a través de los pedículos cervicales. Y créanme que ha sido algo que sí ha revolucionado el tratamiento de la columna cervical, porque gracias a esto evitamos dejar al paciente inestable con nuestra descompresión. Es decir, con la descompresión se deja al paciente inestable, pero gracias a los implantes nos ayudan a mantener la estabilidad agregándole una fusión. Aquí estamos viendo el resultado de 2 niveles de descompresión. Estas son las imágenes transoperatorias y estas son las imágenes al terminar la cirugía, tornillos colocados en vía transfacetaria. El caso clínico lo estamos viendo aquí en un paciente de solo 68 años. No esperemos encontrar esto en pacientes de 70, 80 años. A veces en pacientes hasta más joven podemos encontrarlo. Otro caso clínico, aquí estamos quitando una, dos y parte de la tercera lámina, una descompresión muy extensa, muy adecuada, sus implantes colocados de tal manera que nos ayudan a mantener la estabilidad, pero recuerden que los implantes solo mantienen la estabilidad provisionalmente, en lo que el cuerpo tiene su fusión que tenemos que ayudarlos. En este caso, debemos ayudar al paciente, debemos ayudar al cuerpo con un poco de proteínas, proteínas óseas, en este caso, matriz ósea. ¿Por qué no recomiendo la vía anterior? Cuando tenemos más de 2 niveles, y este es uno de los casos, aún en un solo nivel, de descompresión con una placa aparentemente bien puesta, podemos presentar inestabilidades de los implantes y por lo tanto el paciente caer en una cifosis. Podemos aumentar nuestro nivel de descompresión a 1, 2 y 3 cuerpos vertebrales. Esto genera brazos de palanca muy grandes, muy largos en la placa y por lo tanto puede ser que el paciente curse con un proceso de inestabilidad de los implantes. Y justamente es lo que ocurre. Tenemos, aunque tengamos injerto de Bob, injerto de cresta ilíaca, cajas o incluso injerto autólogo, con la placa se rompen los tornillos por los esfuerzos que hay a nivel del implante. Se puede desanclar incluso las jaulas cuando son más de 2 niveles. Aquí fueron un cuerpo, 2 cuerpos vertebrales. Y es un desastre, porque ahora este paciente lo tenemos que estabilizar por vía anterior y tal vez requiera de todas formas una descompresión por vía posterior. Justo es el mensaje que les quiero dar. No podemos ir a un congreso, no podemos observar esta conferencia y ya mañana opero. No, todo lleva a un proceso de aprendizaje y a lo que no debemos de llegar jamás es a esto. Me dijeron que pongo una placa de medio tubo con 2 tornillitos y esto es todavía más desastroso en la exposición del paciente al riesgo quirúrgico que en la radiografía que ya está por decirse. Esta es la toma anterior, es una placa muy chiquita, es de dedos y pues esto es a lo que no debemos de llegar a ocasionar daño a nuestros pacientes. Debemos de hacerlo siempre con mucho conocimiento de lo que vamos a hacer, calculando los riesgos, calculando los beneficios para poder ofrecerle a nuestros pacientes siempre el mejor tratamiento. Conclusiones, siempre sigan un protocolo de estudio completo. Nunca piden resonancia magnética nuclear de entrada, siempre primero radiografías simples. Hay que hacer un diagnóstico diferencial, un diagnóstico integral. El paciente correcto es lo que nos da los buenos resultados. Si nosotros elegimos un paciente correcto, los resultados van a ser muy buenos. La vía correcta en base a los estudios radiográficos y el implante que siempre nos va a ayudar. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Carrillo, por